Mazen al-Hamada fue un activista que se hizo conocido durante las protestas de la primavera árabe en 2011 contra el régimen de Bashar al-Assad. Ese mismo año fue arrestado y pasó alrededor de 18 meses en prisión, bajo todo tipo de torturas graves que buscaban someterlo, para hacer que cualquier ciudadano tuviera miedo de oponerse al gobierno sirio. Tras ser liberado, él se exilió en los Países Bajos mediante una solicitud de asilo que fue aprobada. Desde allí se dedicó a denunciar los crímenes del régimen sirio, compartiendo públicamente lo que vivió y lo que vio en los centros de detención. Algo que podríamos describir como el mismo infierno en la tierra. En febrero de 2020, decidió regresar a su país bajo la promesa de que su seguridad estaba garantizada. Y aunque sabía del riesgo que implicaba, no cambió de parecer. Todo el mundo estaba enterado de su regreso. El gobierno no haría algo tan descabellado como atacarlo, con los ojos de todo el mundo puestos en él. Pero poco después de su llegada, fue arrestado nuevamente y desapareció. Así como Mazen, otros activistas fueron víctimas de desapariciones forzosas, sin dejar ninguna clase de rastro sobre su paradero exacto. Aunque todo parecía indicar que eran llevados a una localidad de Siria, conocida como Sednaya. Es curioso, porque si buscas en internet ese lugar, lo primero que vas a obtener no es información del territorio, sino que los principales artículos hacen referencia a una prisión infame. Lugar que ha sido bautizado como el matadero humano. Esta cárcel de tipo militar fue creada durante el control del padre de Bashar, Hafez al-Assad, quien gobernó Siria con mano de hierro. Su propósito inicial era claro: reprimir cualquier forma de oposición política al régimen. Desde sus inicios la prisión fue diseñada como una herramienta para silenciar a críticos, activistas y cualquiera que representara una amenaza al poder del régimen. Las primeras víctimas de Sednaya fueron opositores políticos, principalmente miembros de los Hermanos Musulmanes, un grupo que lideró una insurgencia contra el gobierno en aquellos tiempos. Durante ese periodo, el régimen respondió con una brutalidad sin precedentes, que culminó en la masacre de la organización en 1982, donde decenas de miles de personas murieron de maneras brutales. Los supervivientes fueron absorbidos en la prisión de Sednaya, para ser sometidos a torturas físicas y psicológicas que permitieran al gobierno tenerlos controlados. En el tiempo de Hafez al-Assad, Sednaya ya era conocida por su dureza, pero fue durante el gobierno de su hijo Bashar que se convirtió en un símbolo internacional de terror. Originalmente al sucesor del matadero humano, se le consideraba como una nueva promesa, alguien que podría cambiar para bien el futuro de su país. Pero a partir del estallido de la guerra civil en 2011, la prisión se transformó en un centro de exterminio sistemático. Según informes de organizaciones de derechos humanos, decenas de miles de personas fueron encarceladas allí, muchas sin juicio previo y sometidas a torturas brutales. Los métodos utilizados en Sednaya han sido descritos como inhumanos. Y las he podido clasificar en 4 categorías. Golpizas brutales. Los prisioneros eran golpeados con barras metálicas, palos de madera o cables eléctricos, a menudo en grupos por los guardias de la prisión. Estas golpizas no tenían límite. Continuaban hasta que la persona perdía el conocimiento o fallecía. Electroshock. Las descargas eléctricas se aplicaban generalmente en los genitales, la lengua, las axilas y otras zonas sensibles. Lo que no solo causaba un dolor insoportable, sino que también generaba quemaduras y daño muscular permanente. Posiciones de estrés. Los detenidos eran colgados de las muñecas, o atados en posturas dolorosas durante horas, a veces días completos sin ninguna clase de pausa en las torturas. Estas prácticas frecuentemente terminaban en dislocaciones de hombros, fracturas de huesos y parálisis parcial. Asfixia simulada. Aquí los guardias utilizaban bolsas de plástico, sumergían las cabezas de las víctimas en agua para provocar asfixia. En muchos casos, revivían a los prisioneros solo para repetir el procedimiento hasta que decidieran que fuera suficiente. Algo que por supuesto, llegaba a cobrarse numerosas víctimas. Condiciones de detención. Dentro de los variados métodos de tortura aplicados, las celdas en Sednaya eran extremadamente pequeñas y diseñadas para que el prisionero sufriera lo máximo posible para el ser humano.
En celdas colectivas decenas de personas se retorcían sin ventilación, mientras que las celdas individuales eran tan estrechas que impedían cualquier movimiento. De modo que incluso después de ser sometidos a los métodos brutales de reacondicionamiento, no podían recuperarse en tranquilidad en sus propias habitaciones. Además de la privación de alimentos y de acceso a agua potable, con lo que resultaba común no poder asearse durante meses y años. Ahora, hay un método que podríamos clasificar como tortura, pero que sin embargo era usada más para satisfacer los bajos instintos de los criminales a cargo del matadero. Las violaciones eran frecuentes en Sednaya, perpetradas por guardias y oficiales. Tanto hombres como mujeres eran víctimas, porque la realidad es que nadie estaba libre de ese tipo de abusos. En el caso de las mujeres, las violaciones a menudo tenían lugar frente a otros detenidos para maximizar la humillación. Algunas detenidas eran violadas repetidamente hasta quedar embarazadas, y en muchos casos los guardias las golpeaban hasta causar abortos. En otras oportunidades tenían a sus hijos, y ellos eran criados en condiciones totalmente inhumanas. Del mismo modo, los hombres también eran víctimas de abuso sexual, utilizado como una forma de dominación y tortura psicológica. Los testimonios incluyen el uso de objetos punzantes y descargas eléctricas en los genitales. Hasta aquí todo parece indicar que las muertes no eran más que una consecuencia de las torturas. Pero hay que recalcar que en Sednaya habían ejecuciones masivas y rutinarias. Cada semana, grupos de prisioneros eran llevados a los conocidos tribunales militares, que no eran más que simulacros de juicio con pena de muerte garantizada. Después de ser sentenciados a conveniencia por las autoridades, eran trasladados a cámaras de ahorcamiento, donde decenas de prisioneros eran colgados al mismo tiempo, con los cuerpos dejados durante horas antes de ser llevados a fosas comunes. Sin nombres, ni ceremonias, ni recuerdos. Al menos así descansarían en paz. Bashar al-Assad, quien heredó el poder de su padre en el año 2000, utilizó Sednaya como una herramienta para mantener su régimen en medio de la guerra civil. La cárcel se convirtió en un símbolo de su política de represión, utilizada para deshacerse de cualquier disidencia, desde activistas como Mazen al-Hamad, hasta civiles detenidos arbitrariamente, sometidos a los métodos extremos de brutalidad que he descrito. La pesadilla no terminaría hasta el 8 de diciembre de 2024. Cuando el régimen de Bashar al-Assad fue derrocado tras la caída de Damasco, en manos de fuerzas opositoras lideradas por el grupo islamista, que llamaremos HTS. Con la caída del régimen, uno de los primeros objetivos de las fuerzas opositoras fue liberar a los prisioneros de Sednaya. Las puertas de la prisión fueron abiertas, y miles de prisioneros salieron liberados. Los sobrevivientes de Sednaya, muchos de ellos desnutridos y traumatizados, fueron recibidos por sus familias y por la comunidad internacional, que celebró su liberación como un paso hacia la justicia y la reconciliación en Siria. Las torturas y abusos físicos dejaron secuelas visibles, como fracturas no tratadas, cicatrices profundas y daños en órganos internos. Algunos prisioneros presentaban deformidades debido a golpes repetidos, y falta de atención médica. Otros llegaron a perder el 40% de su peso corporal. Hasta el día de hoy muchos sobrevivientes experimentan síntomas de trastorno de estrés postraumático, como recuerdos en pesadillas y ansiedad severa. Estos síntomas podrían ser incurables, afectando la capacidad de los individuos para llevar una vida normal. Aunque no se dispone de información específica sobre niños nacidos o criados en Sednaya, es razonable suponer que estos niños habrían estado expuestos a condiciones extremas desde el nacimiento, lo que podría haber afectado su desarrollo físico y psicológico. Con la caída del régimen de Bashar al-Assad, Siria se enfrenta a un futuro incierto. Abu Mohammed, líder del grupo rebelde que mencioné anteriormente, ha emergido como figura central en la transición política del país. La nueva futura esperanza. La nueva promesa de que todo será diferente. Y de que todo el sufrimiento de su pueblo quedará como una parte horrible de la historia. El nuevo gran líder.
Abu Mohammed en realidad ha sido una figura controvertida, debido a su pasado vinculado a organizaciones extremistas y su participación en conflictos violentos. Un hombre formado entre torturas y asesinatos, y que ya ha hecho contactos diplomáticos con Estados Unidos y otros países, con el objetivo de conseguir reconocimiento internacional para el inicio de un gran gobierno. Y esa es la historia de toda la humanidad. El ciclo eterno de muertes hasta el final de nuestros días. El activista Mazen al-Hamada fue hallado muerto con la liberación del matadero humano. Se desconoce el nivel de torturas extremas que tuvo que soportar. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar los proyectos, y a todos los que siguen el contenido. Soy Atan Shock. Y nos vemos la próxima noche.